muchas personas caminando sin Dios, mucha gente. La mayoría, como siempre, están caminando buscando algo del mundo. Algunos buscan dinero, algunos buscan popularidad. Están ahí los influencers y los youtubers buscando popularidad, también tienen dinero. Hay artistas. La gente parece buscar todos los bienes económicos posibles. Aún en muchas iglesias, muchas personas y muchos, puedo decirlo así, pero predicadores, voy a poner entre comillas, perdón, pero promueven ese tipo de cosas y hablando con diferentes personas, con profesionistas, aún con cristianos, con creyentes, como si no todas las personas están abiertas para recibir el reino de Dios, para vivir en el reino de Dios, para vivir entre el reino de Dios. Muchas personas ponen excusas. Algunas personas hoy en la juventud se han creado ideas de ateísmo, por ejemplo, y la gente, al escuchar a Dios, muchas personas lo relacionan con una religión como tal, lo encasillan en el cuadrito y lo guardan allá y no quieren hablar de eso. Y toda su visión de la vida es una visión mundana, es una visión sin Dios. Y si alguna persona les habla de Dios, la visión de la vida a través de los ojos de Dios les parece que no tiene sentido. El apóstol Pablo escribió diciendo, porque a los que están sin Cristo, las cosas de Dios les parecen locura. Es una locura. ¿Cómo vas a hablar sobre la vida eterna, sobre que lo más importante no es tener cosas en este mundo, ¿verdad? Los jóvenes, todo el mundo hoy se preparan, hoy la mayoría de las empresas, si tú quieres tener una carrera, digamos, prominente, que sea notoria, pues tienes que estudiar una maestría, tal vez un doctorado y además tener las mejores calificaciones. No digo que eso está mal, pero toda la gente está enfocando toda su vida a cosas, a las cosas del mundo, y lo más importante que existe en el mundo, que es Dios, lo han dejado de lado. Lo dejaron de lado. Y sin reconocer a Dios, muchas personas sin reconocer a Dios están llevando en su vida, dice Pablo escribió diciendo en Romanos, diciendo la retribución a su extravío. O sea, empiezas a caminar sin Dios y empiezas a vivir una vida literal sin Dios, y sin Dios es sin la misericordia de Dios, sin ver a Dios. Muchas personas no ven a Dios. Mucha o gran parte del ateísmo el día de hoy es porque las personas no ven a Dios. No ven a Dios en su vida, no ven a Dios en la vida de sus papás. Escuchan religiones y ven gente religiosa, pero no pueden ver a Dios. Y entonces dicen, piensan que es una filosofía o una manera de vivir. Y enseñan a los hijos, y la mayoría empieza a vivir sin Dios. En Romanos capítulo 3 dice que las personas que viven sin Dios, dice una de las cosas que se menciona es, y no, así dice la palabra de Dios, dice, y no conocieron, escúchelo, camino de paz. Nunca tuvieron paz.
Siempre hay algo que está mal, algo que falta, algo que se necesita, más dinero, otro auto, una nueva casa, ya hay pleitos en la familia, hay pleitos en todos lados, hay temor a salir, temor a quedarse, temor a las enfermedades. Dice la Biblia, no tienen paz. Su boca, dice la Biblia, está hablando maldiciones todo el tiempo, como si tuvieran veneno en sus vidas. Eso lo dice Romanos. Pablo escribió eso por el Espíritu Santo. Y luego después tú ves otras personas que de verdad, así como hay personas que no tienen a Dios en su vida, hay personas que de verdad tienen a Dios en su vida. Y no me refiero a personas religiosas. Muchos seguramente conocemos personas religiosas que son muy religiosas, pero no tienen a Dios en su vida. Y ahorita vamos a ver algunas de esas personas que no tienen a Dios en su vida, a pesar de ser muy religiosos. Pero hay gente que luego después tú te das cuenta de que Dios sí está en sus vidas. Su vida es diferente, siempre están sonriendo, siempre tienen esperanza, la palabra de Dios está en su boca, siempre tienen cánticos, siempre tienen esperanza, les vienen cosas difíciles y se sobreponen a ellas. Dios los bendice. Y tú dices, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque unos sí y otros no. ¿Puedo yo ser de los que Dios me bendiga? ¿Puedo ser yo de las personas que reciban algo de verdad? Oiga, de verdad, algo genuino de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 se declara la fe, dice, lo voy a decir en inglés, en la expresión de inglés, pero dice, en español dice, es la certeza de lo que se espera. En inglés se menciona algo como la evidencia que se tiene de Dios en el interior. En Romanos capítulo 8 dice así, dice, no hay ninguna condenación, ninguna. Para cuando lleguen al día del juicio, dice, no va a haber ninguna condenación. No van a tener que preocuparse por llegar al día del juicio. Dice, a los que están en Jesucristo. Y luego dice algo bien bonito, dice, porque así como hay una ley del pecado, eso luego lo explicaremos, pero la Biblia dice que cuando tú pecas, eres como un esclavo del pecado y siempre vas a terminar haciendo lo que está mal y desagradando a Dios. Pero dice algo bien bonito, dice, pero la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado. Dice la palabra de Dios que cuando una persona le entrega su vida a Jesús, al Señor Jesús, de corazón, el Espíritu de Dios, el glorioso Espíritu de Dios, viene a morar en él, adentro de él. Ese es la evidencia de la que hablan las Escrituras. ¿Quién puede saberlo? Solo las personas que lo reciben. Solamente una persona que ha recibido y ha sido llenado por el Espíritu de Dios y que Jesucristo entró en su vida, no tiene, y ahorita vamos a ver, no tiene que discutir sobre teología, discutir sobre religión, discutir sobre ciencia, no tiene que comprobar nada. Sabe que Dios entró en su vida verdaderamente, para siempre. Y ya no hay dudas. Alguna vez gente que iba a la iglesia me preguntó, ¿tú de verdad crees en Dios? Me lo han preguntado, gente que iba a la iglesia. ¿Tú de verdad crees en Dios? ¿Eres ingeniero? ¿No crees que a lo mejor estaremos creyendo en cuentos? ¿Entiendes? ¿Qué falta? ¿Qué falta en su vida? ¿Verdad? Le falta el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios entra, la vida se transforma. No tienes que saber todo de Dios, pero sí sabes una cosa:
que Dios está ahí y que te ha salvado. Mire lo que dice la Escritura. Jesús contra la religión. Primer verso dice así, Lucas capítulo 20, versos del 1 al 8, dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, ¿qué sabe qué estaba diciendo? Arrepiéntete, estás viviendo chueco, vuélvete a Dios. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, todos los religiosos que se supone que conocían a Dios, y le hablaron diciendo, estaban enojados con el creador de todas las cosas, porque estaba enseñando a la gente a buscar a Dios. Y lo estaba exhortando. El creador, que se hizo un hombre, estaba exhortando a las personas que vivían sin Dios. Le estaba diciendo, es momento de que dejes de vivir sin Dios y empieces a vivir con Dios en tu vida. Y es momento de que dejes de creer que tú puedes hacer lo que tú quieras y te sometas a la voluntad de Dios. Y estas personas que son los religiosos y que se supone que deberían de llevar a la gente a Dios, estaban enojadas con él por lo que estaba enseñando y empezaron a preguntarle, ¿con qué autoridad? Le empezaron a decir, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta? Óigale, ¿qué? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo. Así responde Dios a la gente que tiene el corazón como una piedra. Y dice así, respondió Jesús, les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndeme. El bautismo de Juan el Bautista. Juan empezó a predicar, dice la palabra de Dios en Mateo, Marcos y Lucas, que él empezó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es momento de arrepentirse. Y dice que la gente venía por montones al Jordán y eran bautizados, los metían y empezaban a confesar sus pecados y a decir, yo me arrepiento, yo robé, yo era un adúltero, yo era esto, yo era todo esto, pero yo no quiero vivir así, yo quiero cambiar. Y Juan, cuando los veía que eran sinceros, él les decía, ¿sabes qué? Dios te perdona, ¿verdad? Y los bautizaba y salían y eran con vidas nuevas. Y dijo Jesús, pues está predicando lo mismo, estaba predicando el evangelio. Y dijo Jesús, ¿no sabes quién me envió? Tú que se supone que estás aquí para llevar a la gente, ¿no sabes quién me envió? ¿No sabes quién soy? Ok, vamos a hacerla más fácil. El bautismo de Juan estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Le voy a hacer una pregunta. Usted, dígame, aparte del Señor Jesucristo, ¿quién en el mundo llama al arrepentimiento? ¿Quién llama a la gente a que se vuelva a Dios? Nadie. La ciencia, los ateos le van a decir, Dios no existe. Los religiosos le van a decir, pues mira, haz unas cosas aquí o acá, pero los agnósticos le van a decir, pues yo no sé, pero no te va a llevar al arrepentimiento, va a decir, pues tú sigue viviendo tu vida. Los filósofos te van a decir, pues vive como te parezca mejor. Pero Dios llama al arrepentimiento y le dijo, ese bautismo, ese llamamiento para las personas, ¿era un designio que venía del cielo o se le ocurrió a él? Eso fue la pregunta. Y fíjese lo que respondieron. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? O sea, ¿sabe lo que está diciendo aquí, verdad? Le está diciendo, ellos mismos están reconociendo que no estaban dispuestos a volverse ¿a quién? Oiga, es bueno, o sea, Dios le está hablando y le está diciendo, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. La pregunta es bueno o es malo el llamado? Pues es bueno. Si yo te digo, deja de robar, ¿es bueno o es malo? Pues es bueno. Deja de mentir, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Toda la persona, Jesús dijo, el que es de la verdad, oye mi voz. El que de verdad quiere seguir el camino recto, me va a escuchar a mí. Y ellos mismos estaban diciendo,
Si decimos de Juan, nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Porque ellos sabían que no habían estado dispuestos a escuchar la predicación de Juan, porque no habían estado dispuestos a arrepentirse genuinamente. Y dice, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, o sea, si se le ocurrió a él, pues todo el pueblo nos va a apedrear y nos van a matar aquí, porque todos están persuadidos, todos sabían de que Juan era profeta, que Dios lo envió. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Esa fue su respuesta. Para no complicarse las cosas, pues, ¿quién sabe? Entonces Jesús les dijo, ¿qué? Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, esta respuesta es una de las respuestas, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es una de las respuestas más terribles que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque Dios está diciéndote a ti, básicamente, Dios les dice, oye, para cuando Jesús estaba predicando, Él había hecho, de hecho dicen, ¿por qué, con qué autoridad haces lo que haces y te enseñas lo que enseñas? Jesús había levantado muertos, estaba predicando el evangelio, había sanado enfermos, había echado demonios, estaba demostrando su divinidad al tope. Y ellos habían decidido que estaban enojados con Él, porque ellos querían ser los importantes, su orgullo, su religión, su vida. Y cuando le dijeron, no sabemos, ellos habían tomado la decisión, no, así básicamente es, no queremos nada con Dios. Y lo que Dios le respondió es, entonces básicamente lo que significa esta respuesta es, si tú no quieres nada conmigo, yo tampoco quiero nada contigo. Así de simple. No quieres no puedes reconocer la voz de Dios, no quieres, no es porque Dios no se haya manifestado. Oiga, no es porque Dios no se haya manifestado. Es porque tú no quieres escuchar la voz de Dios. Y dice Dios, ¿no quieres nada conmigo? Pues entonces, ¿no quieres escuchar mi palabra? Yo no te voy a decir nada. Eso es lo que tú quieres. Eso escogiste tú. Lucas capítulo 18, verso 35. Ahora vamos a ver gente del otro lado. Mire la que dice la palabra de Dios. Aconteció, Lucas capítulo 18, versos del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Un ciego. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David. Oiga, los que le creen y los que entienden, y los judíos que entendían quién era el hijo de David, entendían que el hijo de David era el Mesías prometido, y los que entendían bien a profundidad, entendían lo que dice Isaías, que el Mesías era Dios hecho carne. Es lo que estaba diciendo aquí. Y este hombre no le empezó a decir maestro, no le empezó a gritar maestro, maestro, no le gritó así, le empezó a decir ¿cómo? Hijo de David. Le estaba diciendo, tú y solo tú tienes todo el poder. Y le empezó a gritar, hijo de David, ¿qué? Ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él, ¿qué? Clamaba más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe qué? Te ha salvado. Y luego vio
y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. O sea, este hombre, esta es la clase, y ahorita vamos a ver otra. Quiero ver algunas, puse un par de ejemplos nada más, pero este es uno de los grandes ejemplos de las Escrituras de quién es la gente que recibe el reino de Dios. ¿Quién es la gente que recibe el reino de Dios? Pues la gente que recibe el reino de Dios es la gente que quiere a Dios en su vida. Es todo. Y están dispuestos a hacer lo necesario por buscar a Dios de verdad. A cambiar, a hacer lo que se necesita. Ahorita vamos a ver lo del cambio. Están dispuestos, no solamente están dispuestos, están deseosos, saben que tienen una necesidad y han entendido, porque Dios se los ha revelado, que la única persona capaz de transformar su vida es Él. Y cuando lo entienden, no se detienen. Este hombre no seguía a Cristo antes. No lo seguía antes, probablemente había escuchado de Él, probablemente había escuchado lo que Él hacía, probablemente escuchaba que había levantado muertos, probablemente escuchaba que había sanado enfermos, probablemente escuchaba que ya había dado vista a otros ciegos. Y de repente va a estar ahí sentado pidiendo limosna con su problema ahí, y cuando empieza a escuchar, se escuchó un montón, una multitud por ahí moviéndose y haciendo todo el borlote. No sé si ha estado donde haya una multitud por ahí, todo el arboroto que se arma cuando hay mucha gente. Y este hombre preguntó, ¿qué es? Es Jesús Nazareno. No la pensó, no se puso a pensar, ¿qué haré? Y pues es que yo nunca le he seguido y me querrá atender y hay mucha gente y qué vergüenza. Nada. Tenía una necesidad muy grande en su interior y empezó a gritar. Oiga, empezó a gritar tanto que a la gente de alrededor, como siempre somos, ¿verdad?, les empezó a dar vergüenza y le dijeron, cállate, qué vergüenza, cállate ya. Jesús. Pero gritaba bien bonito. Empezó a gritar. Escucha esto. Ese es un corazón que necesita a Dios. ¿Cómo sabes que una persona necesita a Dios? Porque sabe, esa persona sabe que lo necesita en su vida. Y él empezó a decir, no empezó a decir, Jesús, sáname, Jesús, no empezó a decir así. No dijo sáname, no le empezó a decir, Jesús, quiero que me concedas una casa. No. Él empezó a decir una cosa. ¿Qué? Misericordia. Necesito que tengas misericordia de mí. Mueve tu mano por lástima si tú quieres. Mira mi necesidad, estoy afligido, mi vida está destrozada. Muévete en mí, ten misericordia. Eso se llama humildad. Eso se llama verdadera necesidad de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios a diferencia de con nosotros? ¿Sabe qué hizo? Se lo acaba de leer. Le dijo, ¿qué pasó? Tráelo. Dice que lo puso. ¿Qué quieres? Pues déjame. Si tú quieres es que reciba la vista. Le dijo, recíbela. Ahí se le abrieron los ojos porque el que tiene el poder, el que creó todo el universo, le abrió los ojos allí y vio y se fue siguiendo a Cristo, alabando a Dios. Eso es una vida transformada. Muchas personas no reciben nada de Dios porque no están. Yo no sé si Dios pone tantas pruebas en nuestra vida para crear una necesidad de Él en nuestra vida. Pero muchas veces la vergüenza, la tristeza, las mentiras del diablo, el amor al mundo, el amor al pecado, nos detienen y nos quedamos allí y pasa Cristo y pasa delante de nosotros y no pasa nada en nuestra vida. Muchos decidimos o preferimos quedarnos ciegos por vergüenza.
Ay, qué vergüenza. Bien, quédate ciego. Pero el que sigue a Jesucristo entiende esto. En Mateo Jesús dijo, desde Juan para acá, el reino de los cielos sufre violencia. Está habiendo una guerra por tu alma. Y los valientes lo toman. Los que dicen, basta ya, basta de esta vida, basta de vivir en pecado, basta de vivir una vida triste, basta de vivir en miseria, basta de vivir deprimido, basta. Y empiezan a clamar, ten misericordia, tú puedes cambiar mi vida. Todo aquel que puede reconocer que Jesús puede cambiar su vida y clama a Él, va a ser atendido por Dios. Jesús dijo, porque todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Fíjese más, Lucas 19, otro ejemplo, diferente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Escuchó eso? Ahora, los publicanos eran odiados entre el pueblo de Israel porque eran los que cobraban los impuestos. Y a nadie le gusta que le quiten la lana, ¿verdad? Y odiaban a esas personas, porque además no tenían misericordia. Ellos llegaban y te quitaban, y si tú tienes para comer o no tienes para comer, lo siento mucho, y véngase, ¿verdad? Y este hombre, además, ahorita vamos a ver, hasta por sus propias palabras, sabía que había hecho, digamos que algunas cosillas chuecas para obtener ganancias, ¿verdad? Y luego dice así, entonces dice, este era un hombre rico. Y dice, sí. Y además, el jefe de los publicanos, pero ya había escuchado de Jesús y lo quería ver. Pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura, estaba chaparrito. Quién sabe, a lo mejor yo soy chaparrito, ¿verdad? Y yo me creo muy grande, me voy con los gringos y me siento chaparrito. Quién sabe qué somos. Pero bueno, vamos a ver que está chaparrito así. Y corriendo delante, oye, empezó a analizar y dijo, es lo que yo le decía, ¿qué necesitas? ¿Qué te va a detener? Oiga, era el jefe. Cuando yo trabajo, bueno, no debo decir esto, mejor no lo digo, pero si usted trabaja en una empresa que tenga de las importantes, para que me entienda, de las que tienen peso, los rangos importan y te dan dignidad y honor, ¿sí me entiende? Y entre más. ¿Y este era qué? Este era jefe, era de los de arriba. De los que de los que se supone que todo el mundo les pone, a ver, siéntese aquí, jefe, en verdad, mire, y todo el mundo, a ver, le voy a contar un chiste, a ver si el jefe me aumenta, ¿me entiende? ¿Ya? Y este hombre que empieza a entender quién es Cristo, dice, yo quiero verlo. Pero luego empieza a ver que la multitud se le pone así, que son muchos y además tantos están bien grandotes, y se da cuenta que no va a haber manera. Y se le ocurrió un plan y dijo, fíjese bien, esto es verdadero deseo de tener a Dios en tu vida. Él dijo, empezó a analizar para dónde van caminando todas, ¿verdad? Para allá. Dijo, vio para allá, vio un arbolito por allá y dijo, por ahí van a pasar. ¿Y qué pasa? Pues yo estoy chaparrito, pero el árbol está alto. Me voy a subir al árbol. Y oye, y su ser jefe, y sus vestidos, y su orgullo, y lo que la gente fuera a decir, y lo que tú quieras, ¿le importó? No le importó. Y dice así, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, ya me obligaste, es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Decían los religiosos: ¡ay, qué miedo va a entrar! Empezaron a criticar a Cristo y a sus discípulos: ¡ay, qué miedo va a entrar en la casa de un pecador! Pero Zaqueo, mire, cuando he hablado de Cristo a muchas personas, he hablado de Cristo toda mi vida. Ya voy a cumplir 50. Sé que no parece, pero es verdad. Y he predicado a mucha gente, mucha gente, por el transcurso de mi vida, desde que tenía 16 o 12 años, no me acuerdo, desde que era un niñito. Y entre tantas preguntas, entre preguntas como si crees verdaderamente en Dios, como si has visto milagros, una de las preguntas siempre es: ¿y tengo que dar dinero? Esa es una pregunta. A la gente, porque la gente ama ¿qué? Ama su vida. Pero cuando Zaqueo se encontró con Jesucristo, con Dios de verdad, él entendió que seguir a Cristo no se trata de dinero, ni de riquezas, no se trata de fama, no se trata de tener un puesto en la iglesia, no se trata de tener la razón, no se trata de nada de eso, se trata de Él, de su presencia en mi vida, de eso se trata todo. Y Jesús, a diferencia de este hombre ciego que empezó a gritar: ten misericordia de mí, lo único que Zaqueo necesitaba en su vida, ¿sabe qué era? Ya tenía dinero, estaba sano, tenía fama, tenía autoridad. ¿Sabe qué necesitaba? Necesitaba a Dios, necesitaba la presencia de Dios en su vida. Era todo, lo único que él necesitaba era eso. Y Jesús, cuando lo vio, le dijo: hey, hoy voy a quedarme a cenar contigo, voy a quedarme a dormir en tu casa, voy a estar ahí contigo. Es todo lo que necesitas, pero sé que es lo más importante. Y cuando este hombre recibió al Señor, en otros pasajes dice que invitó a sus amigos, hizo una cena grande y los empezó a invitar a decirle: vengan, está Jesús, está en mi casa. Y se sentaron ahí y empezaron a comer. Dice, es en la misma cena, pero en otros pasajes de los otros evangelios empezaron a criticarlos y a decir: uy, come con pecadores y los recibe, uy, qué inmundo, o no sé. Tratando de desprestigiar siempre a Cristo, tratando de echarlo para fuera de sus vidas y buscando una razón para no tenerlo en sus vidas. Pero la gente que quiso tener a Jesús en sus vidas, tuvo a Jesús en sus vidas, y Él transformó las vidas de ellos, transformó la vida de Zaqueo. Y Zaqueo, cuando entendió esto, le dijo: Señor, la mitad de mis bienes, soy rico, pero la mitad ya no me importa. No hay nada que sea más importante para mí que tú. La mitad, delante de ti te lo digo, lo voy a regalar a los pobres. No era para congraciarse. No le dijo: se lo voy a dar a los apóstoles y te lo voy a dar a ti para que te sientas bien. No. Se lo voy a dar a la gente que lo necesita. Y además, si hice cosas malas con mis actividades ilegalmente, todas las personas, ellas llevaban registros, hombre. Y sabían lo que habían hecho, como tú sabes todas las cosas malas en las que te has equivocado. Pero él dijo: lo voy a resarcir y lo voy a multiplicar por 4, aunque me quede pobre, pero te tengo a ti. Ese es el poder de Jesús en la vida de una persona. Dice Lucas capítulo 19, verso 37 al 44. Cuando llegaban cerca ya, ahora esta es cuando Jesús ya empieza a llegar a Jerusalén. Ya pasaron 3 años, ya hizo milagros, ya predicó el evangelio, hizo todo. Y luego le dijo a Juan y a Pedro: vayan por un burrito que van a encontrar en un lugar, lo desatan y lo traen.
y empezó a bajar por el monte de los Olivos hacia la ciudad de Jerusalén, porque ya iba a ser sacrificado, ya iba a ser crucificado por gente como nosotros, por pecadores. Decían los religiosos, se junta con pecadores. No, tú no. Dice, cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozosos comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. 3 años viendo la gloria de Dios, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, o de los religiosos que rechazaban a Cristo, que estaban entre la multitud, le dijeron, Maestro, cállalos, reprende, qué vergüenza, ¿qué están diciendo estas personas? Él respondiendo les dijo, escucha esto, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Escuchó eso? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Sabe quién era para su paz? ¿Quién? Él. Iba bajando. Oiga, era el día probablemente más importante de Jerusalén, hasta el día en que Él vuelva otra vez. Y los discípulos, Dios puso en ellos, empezó a traer gozo, empezó a traer a su mente y a su memoria todas las cosas que Jesús había hecho, y empezaron a alegrarse y empezaron a decir, bendito el Rey, ¿verdad? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las cosas. Empieza la gente toda una multitud empieza a alabar a Dios, y los religiosos se ofenden porque ellos no querían nada con Dios, no querían reconocer quién era Jesús, y empezaron a decirles, cállalos. Pero Jesús les dijo una cosa, les dijo, si ellos se callan, en este momento, que es una culminación de todo lo que he hecho, si ellos se callan, las piedras, oigan, las piedras van a empezar a clamar. ¿Sabe lo que significa esto? Estaba diciéndole Jesús, tu corazón es tan duro, es más duro que una piedra. Es lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Aún las piedras que son duras y que no las puedes romper, en este momento, si ellos empezaran a caer, las piedras empezarían a escribir el nombre de Jesús por todos lados. Pero ustedes no pueden. Eso es tener dureza en el corazón. No poder ver a Dios. Y luego dice que se paró con tristeza. En otra parte dice que empezó a llorar. Oiga, el Rey de Reyes, el que creó todo el universo, el que nos ama, el ser que nos ama más que todos, porque sabe quiénes somos y lo que hemos hecho, y aún así nos ama. Empezó a llorar y le dijo, híjole, si conocieses, al menos hoy, era tu día, tu fiesta. Vino el Rey a tu ciudad. Vino y pasó delante de ti, como pasó delante de Bartimeo el ciego. Como pasó delante de Zaqueo. Y dijo, si al menos conocieses lo que era para que te diera paz. Todavía no acaba. Mas ahora tienes los ojos cerrados, están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra en ti sobre piedra, por cuanto no conociste, no te diste cuenta el tiempo de tu visitación. A veces Dios pasa delante de nosotros y está delante de nosotros, y nosotros simple y sencillamente cerramos nuestros ojos y nuestro corazón porque no queremos nada con Él. Y lo único que provocamos en Dios es tristeza. Y dice Dios, y lo peor, tú no sabes, porque no me quisiste a mí, cosas malas van a empezar a venir sobre ti. No porque yo quiera,
porque tú te las buscaste. Ya voy a terminar. Fíjese nada más este último pasaje y a lo mejor leo un par de pasajitos y ya termino. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, verso del 6 al 12. Dice así. Aquí ya fueron por Cristo, lo arrestaron, lo golpearon, lo han hecho humillado y todo. Mire lo que sucede. Es cuando van a sacrificar al Señor Jesucristo. Como diríamos aquí el Jueves Santo, ¿verdad? Entonces Pilato oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Estaba hablando de Jesús. Lo que le habían llevado los judíos, le llevaron a Pilatos, al gobernador romano, le llevaron a Jesús y le empezaron a decir, queremos que lo mates. Pero luego escuchó Pilato y dijo, oye, ¿sabes qué? Oye, él es de Galilea. Pues entonces no me corresponde a mí juzgarlo. Mándenlo para allá, con Herodes, el rey de Israel, que él lo juzgue. Dice, entonces preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Escuche, no como los otros. Ponga atención en cómo se alegró. Porque hacía mucho tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, ¿qué? Hacer alguna señal. O sea, lo que lo quería era, ¿para qué? Como un show. Como están acostumbrados los reyes. A ver, ponme algo. Va a hacer cosas, a ver qué puede hacer. A ver si puede poner, ¿verdad? Fíjese bien. Y le hacía muchas preguntas, pero, ¿se escuchó? ¿Qué hizo Jesús? Nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Oiga, ¿sabe por qué Jesús no le respondió una sola palabra? Por su corazón. De hecho, tiempo antes, este hombre había mandado decapitar a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le había llevado la palabra de Dios y le estaba pidiendo que se arrepintiera. Y él lo tomó, lo metió en la cárcel y en su momento lo decapitó. Y dijo Dios, ¿no me vas a escuchar? ¿No estás dispuesto a escucharme? Sí, fue el mismo rey delante de él y no le habló una sola palabra. Ni una. No era digno el hombre. Así es Dios, porque es Dios, porque es la persona más buena que hay, porque es la más misericordiosa que hay, pero es la más digna. No es cualquier persona, Él es Dios todopoderoso. Cuando estudian los científicos del tamaño del universo, dicen, en los 60 decían, creemos que la Vía Láctea, esta donde estamos nosotros, tiene unas 100,000 millones de sistemas solares. Calculamos la Vía Láctea. Y luego decían en aquel entonces, según los telescopios, tenemos entendimiento de que hay al menos unos 2,000 millones de sistemas solares, de galaxias como las nuestras, cada una con sus 100,000 millones de estrellas. Hoy, los científicos dicen, no hombre, 2,000 millones. Creemos que hay trillones de trillones. Y Hebreos dice, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y un día, cuando Él decida, todo el universo dice, lo va a mudar. ¿Cómo mudar un vestido? Y ya, nomás lo va a envolver y lo va a echar a la basura. Todo el universo. De ese tamaño es su poder, de ese tamaño es su dignidad, su grandeza y su santidad. Y la gente lo sigue ignorando hoy. Y la respuesta de Dios es, yo también. Si tú me ignoras, yo también te voy a ignorar. Jesús dijo, el que se avergüence de mí en esta generación maligna, porque hacen cosas malas. Y cuando yo vine a predicar la verdad y a enseñar la verdad, y si alguien
Cuando alguien escucha hablar de Jesús y escuchen hablar de Jesús como algo malo y de la verdad como algo malo y se avergüencen de mí y digan cosas vergonzosas porque les da vergüenza hacer lo que Él enseñó, porque es lo que era correcto, porque amas hacer lo malo. Dijo Jesús, cuando lleguen aquel día, yo me voy a avergonzar de esa generación mala también. Y el día va a llegar. Voy a terminar leyendo este pasaje que está en Mateo capítulo 10 primero. Y dice así, era Jesucristo hablando, Mateo capítulo 10, verso 34, dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su nuera, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Escucha esto. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida aquí en esta tierra, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús dijo, cuando yo me manifiesto, hay de dos. O estás conmigo o estás en mi contra. Y luego va a haber entre las familias, va a empezar a haber gente que diga, yo quiero seguir a Cristo. Y también va a haber gente que diga, pues yo no quiero. Y Jesús dijo, vas a tener que tomar una decisión. Pero si tu mamá, o tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, o tus amigos, o tu jefe, o quien sea, es más importante que para ti que yo, tú no eres digno de mí. No puedes seguirme. Sigue tu camino. Pero Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Todo el tiempo. Todo el tiempo, dice la palabra de Dios en Hebreos, si escuchas hoy su voz, si escuchas que va pasando y si escuchas la voz de Dios en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Si Jesús está hablando a tu vida y te está diciendo, déjame entrar. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta, estoy llamando con fuerza. Si oyes mi voz y abres la puerta, voy a entrar, así como entró con Zaqueo, voy a entrar a él y cenaré con él. Pero dijo eso, no voy a entrar a casa de él, dijo, voy a entrar a él. Ahí, donde queda la evidencia de Dios en tu vida. Le dijo, si alguno oye mi voz, yo voy a abrir. Y abre la puerta y la abre, va a ser su decisión. Pero si me abre la puerta, yo voy a entrar. Y esa persona va a saber que yo soy Dios y me va a conocer y va a tener comunión verdadera conmigo y va a caminar conmigo. Salmo 23 describe diciendo, yo sé que en la casa de Dios voy a morar por largos días. Estoy seguro. Era un hombre que había conocido a Cristo. Y él dice, estoy seguro que el bien y la misericordia de Dios van a estar conmigo y me van a seguir todos los días de mi vida, aquí hasta que me vaya, y de aquí a la casa de Dios. En otro pasaje, en el Salmo, me parece que es 19, dice, este Dios es nuestro Dios hoy y para siempre. Este es mi Dios hoy y para siempre. Él me va a guiar aún más allá de la muerte. Si alguna persona nunca ha recibido al Señor Jesucristo y quiere recibir al Señor Jesús en su vida hoy, no le va a pedir que se pare, le va a pedir a todos que agachen sus cabezas y que oren en su corazón. Dios está aquí hablándote hoy. Si tú nunca lo has recibido y es tu voluntad y tu decisión de entregarle tu vida a Él, hazlo. Y si tú quieres ver a Dios, y tú dices, ¿sabes qué? Pues sí, yo vengo a la iglesia, pero yo nunca he visto a Dios. Yo quiero ver a Dios en mi vida. Háblale.
háblale y dile como le dijo aquel con humildad: ten misericordia de mí, déjame verte, muévete en mi casa, cambia mi vida, déjame verte, entra, yo quiero recibirte, quiero que estés en vida, sálvame, como le dijo al ciego, como le dijo a Zaqueo, como le dijo a cada una de las personas a las que Cristo se acercó, le dijo: hoy eres salvo. A la mujer que fue con flujo de sangre, le dijo: tu fe te salvó. A la mujer pecadora que vino llorando y se le tiró a los pies, le dijo: tu fe te ha salvado. Solo se requiere humildad y fe en Él. Vamos a orar. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres, yo lo sé, Señor, que tú eres el Salvador del mundo y la verdad y la vida, que tú eres el creador de todas las cosas y que un día, cuando esta vida termine, porque es una vida pasajera, te voy a ver a ti. Te pido, Señor, que salves mi alma. Sálvame, Señor, como salvas a tantas personas, y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que perdones todos mis pecados y que me inscribas, Señor, en tu libro, en el libro de la vida. Te reconozco hoy, Señor, como mi Salvador, y te pido que tú extiendas tu misericordia a mi vida y te muevas en ella. En el nombre de Cristo, te lo ruego con todo mi corazón y con toda mi humildad. Yo sé que tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Gracias por escucharme.